Entonces en cuarto de la ESO, para mí, no estamos preparados, por lo menos yo en mi caso no lo estaba, no estamos preparados para tomar una decisión, porque al final la tienes que tomar y tienes que decir, oye, estás en cuarto de la ESO, tienes la matrícula delante y tienes que decir, oye, Javier, ¿qué quieres ser? O sea, yo le digo a todo el mundo, esos primeros periodos, digo, ir a hacer prácticas no remuneradas, lo que sea, dejaos explotar al principio un poco, también remuneradas de aquella manera, o sea, cobraba por 40 horas semanales, cobraba 380 netos, ¿vale? O sea, casi me tomaba un bocadillo los viernes y decía, ya gratis todo el día. Dublín. Dublín hay un montón de personas latinoamericanas, un montón de personas españolas que dicen, oye, lo dejo todo y me voy a Dublín. Intento conseguir un puesto de trabajo en la Guinness Storehouse en este caso, o en Starbucks o demás. Y es obviamente la gente que os he comentado que vive allí, pues claro, vive en condiciones, pues que vive... Hay gente que vive en habitaciones compartidas, habitaciones con otras 2 personas, ¿vale? Y pagan igual 500 euros. Sí, ahorran más, pero a base también de puro sacrificio. Yo he habido situaciones que he dicho, yo paro el partido y yo hasta que no se calle ese padre, que eso no lo puedes hacer. Pues, o sea, si no dice un poco insultos por demás, pero yo, que te estés metiendo con un niño, con cualquier cosa, con que tira mal, para mí es para parar el partido, porque estos niños no tienen por qué soportar a un padre mal educado. Entonces se vuelve a girar a intentar pegar al otro compañero y cuando ven que le frena, pues yo no me di cuenta y me pegó un puñetazo que me tiró al suelo. Hola a todos y a todas, bienvenidos a la frecuencia de Sori, bienvenidos al segundo episodio. Y el tema de hoy es curioso porque yo creo que el invitado nos va a representar a mucha gente que va a estar viendo el podcast, porque el invitado es un ingeniero turolense que ha tenido que emigrar a otro país o sea, por búsqueda de una mejor oportunidad laboral, cosa que yo creo que es lo que está sucediendo ahora mismo a mucha gente joven. Pues eso, una de las mayores, los mayores fallos que está teniendo ahora mismo el mercado, sobre todo el español. Además, el invitado es una máquina deportivamente, que le vamos a preguntar cositas sobre sus metas y sobre sus objetivos que tiene. Y por último, que a mí es lo que más gracia me hace, porque yo lo he vivido directamente, es árbitro de fútbol. Lo he vivido bien, bien, hasta bien. Entonces, el invitado es Javier Benito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, pues bueno, empezamos podcast, ¿no? Dale cañita. Bueno, buenas a todos. Segundo capítulo, a ver si sale igual de bien que el primero. Vamos a intentarlo. El invitado de hoy también es una persona súper interesante que seguro que nos deja buenas perlas y buenas reflexiones. Así que bueno, sin más dilación, la primera y quizá la más difícil de todo el podcast que te voy a hacer hoy. ¿Quién es Javier Benito? Sí, eso estaba pensando cuando he llegado aquí. ¿Quién soy yo? Pues bueno, todo lo que ha comentado Sergio. Al final, soy Javier Benito, es una persona que estudia ingeniería electrónica aquí en la EUPT, que es la Politécnica de Teruel, y a la vez, pues eso, he estado jugando a fútbol durante muchos años y cuando veía ya que el fútbol casi no daba para más, pues me hice árbitro y bueno, todo lo comentaremos, que también he arbitrado muchas veces a Sergio. A Iván ya no me tocó porque era de la misma edad que yo. Y luego aparte, pues bueno, desde el último año, desde agosto de este año, estoy trabajando en Irlanda de ingeniero electrónico, pero bueno, ya lo comentaremos más en detalle. Súper. Vamos a ir poco a poco, Javi. Vamos a empezar por el origen, porque yo cuando estaba preparando la entrevista con Sergio, hoy pensábamos, joder, seguramente al Javi de 16 años, empezando bachillerato, le hubiera parecido quizá utópico que con 26 años estuvieras con tu ingeniería, con toda tu formación en un país extranjero y bueno, y liderando allí un proyecto. Entonces, la primera pregunta que te quiero formular un poquito es... ¿qué le dirías a tu yo de 16 años o qué le dirías a esa persona que está hoy en cualquier instituto que va a empezar bachillerato o que está inmerso en él y que dice, jolín, me meto en una ingeniería, no me meto? O sea, ¿qué es lo que crees que te tiene que empujar en ese momento vital? Mira, yo en ese punto no soy ejemplo tampoco porque yo con 16 años no tenía, o sea,
yo veo que hay mucha gente, por ejemplo, que dice, oye, yo quiero ser profesor desde el principio, desde que tiene 10 años, dice, yo voy a ser profesor y tiene esa vocación, o yo voy a ser bombero, voy a ser policía, pero yo no tenía esa vocación en un principio. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuarto de la ESO, teníamos que elegir diferentes asignaturas y ya nos tendríamos que guiar un poco, oye, si vamos por la rama más de sociales o vamos por la rama más un poco de ciencias. En ese momento se me daba un poco más o menos parecida, no era ni el mejor ni el peor en ninguna de las dos cosas. Entonces estaba diciendo yo, pues bueno, voy cogiendo la más difícil y si en algún momento quiero ir a sociales, pues tengo la oportunidad. Entonces en cuarto de la ESO, para mí no estamos preparados, por lo menos yo en mi caso no lo estaba, no estamos preparados para tomar una decisión, porque al final la tienes que tomar y tienes que decir, oye, estás en cuarto de la ESO, tienes la matrícula delante y tienes que decir, oye, Javier, ¿qué quieres ser? O por lo menos, más o menos tienes que tener una idea clara. Yo no la tenía, entonces, ¿qué decidí en ese momento? Yo quiero hacerlo más complicado. ¿Qué le diría a mí yo de 16 años? Pues que testeara más, que probara más. ¿Qué me gusta de verdad? Sentarme un poco más, ver si lo que más me gusta es la relación con las personas, si lo que más me gusta es la relación con la tecnología, qué es lo que me gusta más. Y a partir de eso, intentar probar, preguntar a gente que trabaja de esos puestos de trabajo, pero claro, en ese momento tú tienes 15 años, hay otra gente que es mucho más madura en eso, pero yo no tenía la capacidad. Entonces, en ese momento, pues le hubiera dicho, testea, prueba, pregunta a gente, porque eso te va a quitar muchos trabajos que no vas a querer hacer, ¿sabes? Que no sabías. Entonces, Totalmente. pues eso. Además, es como, yo creo que no estamos preparados con esa edad ya a tomar como esta primera decisión de decir, ¿qué hago? ¿Voy hacia sociales? O sea, eres muy jovencito. Y al final es lo que te va a condicionar, porque claro, al final son 2 años que tú haces, que si luego tú enganchas con una carrera, Sí, sí, pues total. es que a ver, es que tú te puedes presentar con 21 años, estar, o un poquito menos a lo mejor, 19 años, haber llevado 2 años en la carrera y decir, oye, que a mí no me gusta esto y quiero cambiar totalmente. Al fin y al cabo tienes 19 años y es que eres un crío. Y la primera decisión que has conseguido transformar hasta los 19 años ha sido con 15 Con de cambiar 15. bachiller Claro, de entonces sociales o yo ciencias. esa mentalidad que tenía era decir, bueno, cojo lo más difícil y luego si eso vuelvo a sociales. Que Claro. luego he visto lo que se da en sociales y digo, igual no podría haber vuelto o tendría que haber estudiado más, Mm. ¿sabes? Entonces, pues eso, yo tuve esa inconsciencia de decir, pues hago lo más difícil y voy sacándolo y si tengo que cambiarme, pues me cambio. Pero bueno, al final, pues hemos visto, hice ciencias Y ha ido bien. y ya empecé a estudiar ingeniería electrónica. Pero bueno, yo elegí, o sea, yo tuve la posibilidad de elegir entre ingeniería electrónica, bueno, entre más obviamente, pero mi último árbol de decisión, el último día de segundo de bachillerato fue ingeniería electrónica y magisterio de primaria. Así que ¿Ves? imaginaros, O quiero sea, decir, que la gente tiene que tener en cuenta que no tienes por qué saber o no tienes por qué tener tú claro desde el principio qué quieres ser, Claro, ¿sabes? O sea, totalmente. y al final, y muchas veces cuando tienes ahora 26 años y dices, jolín, esto es lo que de verdad quiero, pues hay momentos en los que sí y hay momentos en los que no. Nadie es 100%, pues eso, yo quiero ser policía, todas las situaciones de policía me encantan. Pues no, No, ¿sabes? totalmente. Nadie. Y en ese sentido, Beni, ¿qué tal es el campus de Teruel? En plan, ¿tú lo recomendarías? ¿Crees que...? Porque claro, yo vengo igual de una universidad donde soy mucho más un número, somos muchos más alumnos y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, imagino. Pero ¿qué tal es estudiar una ingeniería aquí en Teruel? Quizá en grupos más reducidos, donde sí tienes un nombre, donde te conocen, ¿no? Y donde quizá es como un poco más personal, ¿no crees? ¿Sabes lo que me Claro, refiero? mucho más. O sea, al final está muy individualizado y, y además no eres lo que tú decías, no eres un número. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, yo en la carrera de la Politécnica, yo tenía la capacidad estaba estudiando en la biblioteca y si tenía alguna duda, las acumulaba y decía, oye, le enviaba un correo al profesor y subía a que me lo explicara face to face. Claro. Entonces, claro, tienes mucha más facilidad Claro. a la hora de aprender o generar algunos conceptos. ¿Qué pasa? No lo sé, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí la nota de corte es un 5 porque al final no viene mucha gente se va a estudiar a Zaragoza, mucha gente se va a estudiar a Valencia, entonces el nivel no es muy alto, ¿vale? En el sentido, académicamente hablando, yo creo que es más alto el nivel que hay en Valencia, más que nada por la nota de corte que tienes, porque en ingenierías similares a la mía, la nota de corte es 11, 12 los últimos años, entonces sí que es verdad que en nivel yo te diría que si tú te lo curras y tú intentas aprender con los profesores que tienes, yo lo recomiendo mucho, pero claro, te lo tienes que currar. Yo conozco a mucha gente que al final intenta solo sacar un 5 y al final, jolín, eso no te da aprendizaje, tú tienes que intentar currártelo, si tienes dudas,
intentar preguntarlas, aprovecharte de eso bueno que tiene la Politécnica de Teruel, de la individualización que O tiene. sea, ¿cuánta gente en clase había? 11, es que hay 11, días... claro, es que eso es una Claro, ventaja que... bueno, éramos 20, pero 9 no venían a clase. Por Cuando- ejemplo, cuando- 8 no venían a clase. Claro, cuando en UPV o otras universidades fuera de Teruel hay 3 clases o 2 clases de 90 personas. Claro, o sea, al Claro. final yo tenía esa suerte de que todas las dudas que podía tener, sí que es verdad que obviamente no teníamos ni los laboratorios, ni, por ejemplo, los microcontroladores en mi caso de electrónica, ni los PLCs que tenían en la Politécnica de Valencia, pero sí tenía la posibilidad de utilizarlos más veces y Claro. tener más horas de laboratorio, por ejemplo. Entonces yo sí que la recomendaría, pero claro, teniendo en cuenta que es una universidad de 12 personas y que, hombre, ambiente universitario como aquel que dice, yo también en primero tienes una crisis de decir, jolín, mis amigos están ahí viviendo otras experiencias y yo estoy en Teruel en mi casa, pero bueno, todo tiene al final sus cosas positivas y sus negativas, ¿sabes? Entonces, pues eso. Y entonces, como buen estudiante, sacas el grado en 4 años, en tiempo y forma y con muy buen expediente. Y entonces te enfrentas a un periodo que yo sé que lo recuerdas, bueno, tampoco mal, pero son las prácticas, ¿no? Sí. En plan, ese sistema de explotación español único Que en tenemos, España sí. que tenemos. Y no sé, ¿cómo recuerdas esa etapa? Porque, ostras, a lo tonto estuviste tiempo. Claro, mira, yo me di cuenta, o sea, al final yo creo que esto que os comentaba al principio, que con 20 años, con 15 años no había preguntado, no había trabajado de nada más que de árbitro un poco, con 20 años me di cuenta, después de la pandemia, que tenía que salir al mercado laboral de alguna manera. No lo sabía cómo, conocía el método de las prácticas. ¿Qué pasa? 20 años empiezas a buscar prácticas, viene una pandemia mundial, tú no Buah, puedes hacer nada. correcto. ¿Vale? Entonces en cuarto de carreras ya cuando me pongo otra vez, porque al principio las empresas... no sé si os acordáis, pero era un poco de escalada. Al principio la gente teletrabajaba y demás, y luego ya iban entrando. Entonces, Claro. los últimos eran los de prácticas. Yo me pongo en enero de 2021 a empezar a buscar y aún así tenía problemas y encuentro una empresa que en este caso es AgroIntelligent que me ofrece, pues eso, prácticas no remuneradas, ¿vale? Que no entraban en expediente porque yo no los había escogido, porque no sabía si iba a poder conseguirlas. Entonces la hice un poco por amor al arte. Ujú. Y claro, empiezo al principio unas prácticas en las que obviamente tú sales de la carrera y tú no eres ingeniero aún todavía, pero aunque lo fueras, te tienes que adaptar un poco, tienes que adaptar lo que eres bajo el papel o lo que eres en clase a lo que eres luego en la vida real, ¿vale? En el mercado laboral. Entonces, yo ese periodo que vamos a diferenciar bien, que son 3 meses, ¿vale? Lo agradecí en su momento un montón, porque a mí me hizo ver un montón de cosas que yo Claro. en clase, o sea, yo le digo a todo el mundo, esos primeros periodos, digo, ir a hacer prácticas no remuneradas, lo que sea, dejaos explotar al principio un poco. Quiero decir, cuando tú no sabes de nada, jolín, que te exploten y que te digan, para mí es un valor muy importante, Claro. ¿sabes? Luego ya tienes tiempo, que eso ya lo hablaremos, de pedir más dinero, de pedir mejores condiciones, pero al principio somos pececillos muy pequeños Sí, en un sí, mar de además es- tiburones, ¿sabes? Es un poco lo malo que también tienen las carreras universitarias, ¿no? De que es mucha teoría y poca práctica. Entonces, hasta que no estas carreras como la mía de periodismo Claro. o de ingeniería, es que yo creo que cualquiera, al final, hay algunas que a lo mejor necesita más vocación, lo que es más práctico, ¿vale? Pero ¿cuántas hay que no hay periodos de prácticas? O sea, deberían de ser obligatorias. Claro que sí, ¿vale? Al principio, bueno, pues lo que decimos, que te exploten y tal, pero es que, joder, la mejor manera de aprender es lo práctico. Luego ya al mercado laboral hay mucha gente que no sabe, que no sabe cómo funcionan las cosas. Claro, y luego, sí, es lo que decía Iván, me explotaron al principio, luego tuve un periodo de 3 meses, luego entramos en un periodo de 7 meses, que es el que más habla Iván, en el que yo ya hacía un poco casi lo mismo que las personas que trabajaban allí como ingenieros, y me dicen, pues vas a tener un contrato de otro tipo de prácticas, ¿vale? Que se llaman, bueno, que son las prácticas, no sé si se podrá decir, pero son las prácticas del FEUD, ¿vale? Que son también remuneradas de aquella manera, o sea, cobraba por 40 horas semanales, cobraba 380 netos, ¿vale? O sea, casi me tomaba un bocadillo los viernes y decía, ya gratis todo el día. Claro, entonces ese periodo yo tenía un contrato de esos de 10 meses y yo ahí es un momento cuando digo, jolín, me parece mucho 10 meses, al principio lo aprovechas, pero ya te ves un momento que estás capacitado para hacerlo. Claro. Entonces ahí tú, cuando te tienes que dar cuenta y decir, Javier, tú vales más, tú ya estás haciendo el trabajo que hacen los demás, Javier, pídele a la empresa en este caso, Ujú. claro, y al final yo lo pedí, pero claro, pues esto me costó 7 meses, también te da vergüenza, tienes 22 años,
tú te crees que sabes, pero jolín, igual dices, oye, igual el empresario o el jefe no cree que yo Sí, sepa. es como la delgada línea, ¿no? Claro. Entre valorarte y no pasarte de listo. Eso es. Claro. Exacto, exacto. Un poco mezclar esa. Y entonces es cuando das el primer paso también a otra empresa, ¿no? Que es cuando Claro, pasas a yo Valencia. primero pido el, ¿cómo se dice? Este aumento de salario y un contrato laboral que no es nada del otro mundo. O sea, Claro. viviendo en casa, obviamente me sentía con una capacidad adquisitiva superior, pero que no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, al final estamos hablando de salarios que ahora sería salario mínimo, Claro. ¿vale? Pero bueno, te viene bien, también trabajas y luego empecé el máster de educación, ¿vale? Que bueno, que siempre te sirve de salida y yo lo compatibilicé. Entonces esta empresa me daba un poco esa libertad para en algún momento irme un poco más a estudiar lo demás. Entonces pues eso, ahí me mantuve. Cuando terminé lo que tú comentas, cuando terminé yo en esta primera empresa y el máster, Ujú. ¿vale? Lo que hice fue pues ir buscando porque yo necesitaba un poco más. Al final estaba en una startup de desarrollo de electrónica, ¿vale? Relacionada con IoT, de la agricultura, que eso está ahora muy en auge y estaba muy bien, pero al final era una startup. El Claro. know-how que tenía esa empresa no era tanto, obviamente para mí sí, porque acababa de salir, pero quería un poco más. Y entonces pues yo ya empiezo a ver y es ahí cuando empiezo a buscar y pues me introduzco un poco en el mercado de Valencia, que al final está un poco cerca de Teruel, tenemos hora y media. Y encuentro pues una empresa que estaba desarrollando un BMS, que es al final, para que todo el mundo le entienda, es lo que gestiona las baterías de una moto eléctrica en este caso, ¿vale? Pero que eso mismo lo tienen en los coches, ¿vale? No nos iríamos muy lejos. Y entonces pues eso, empecé a aplicar, eso es, apliqué a muchas, hice muchas entrevistas y al final pues unos necesitan gente con más experiencia, otros con menos. Quiero decir, yo tardas 3, 4 meses en encontrar tu puesto de trabajo que tú De quieres. hecho, a mí me parece como algo que a subrayar, que pensamos muchas veces jolín, yo tengo una buena formación, tal, ¿por qué no me llaman? Cuidado, porque al final las empresas tienen una demanda muy, muy concreta y encima en unos plazos muy concretos. Entonces, al final, que se dé esa conexión entre la demanda y la oferta, pues es complicado y tienes que tener paciencia y tienes que aplicar, en ese sentido tú siempre lo has tenido muy claro. Claro, y no sentirte tan bien porque han estado 2 meses sin aceptarte una solicitud para hacer una entrevista, a la primera que te salga aceptarla y cogerla. Correcto. Porque dices, hostia, te quedas, igual escoges un trabajo que no te gusta de verdad. Entonces yo en eso recomiendo paciencia, ¿vale? Que haces una entrevista, te gusta, dudas, pues yo te quedas, ¿vale? O pruebas, luego te puedes cambiar a otra empresa, pero el cambio siempre conlleva un periodo de adaptación que cuesta, o sea, al final 1 o 2 meses te lo pegas pues estudiando un poco por las tardes, haciendo un poco las cosas más lento que los demás, entonces pues eso, que esos periodos siempre cuestan. Y entonces es cuando surge la oportunidad. Es cuando de repente tienes la oportunidad de empezar un proyecto en Irlanda, empezar un trabajo nuevo con una multinacional de mucho prestigio, vaya, muy, muy grande. Y antes de que nos cuentes un poquito cuál es tu labor ahí y qué tal la experiencia en Irlanda, yo te quería preguntar algo pues un poco amplio, pero a la vez el día a día de los jóvenes españoles hoy en día. Y al final, qué difícil es ser joven Sí, en este total. país, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿hasta qué punto tu marcha ha sido también un poco a modo de rebelión personal, joder, de que no te parece bien y no comulgas con el poco trato y el poco atención que se nos brinda a los jóvenes y las pocas oportunidades que tenemos, ¿no? Claro, yo desde que un poco salí de la carrera me di cuenta de los contratos que tuve en esta primera empresa en Teruel. Hubo un momento que yo ya sabía que en algún momento yo iba a aplicar ofertas en el extranjero y de alguna manera u otra lo iba a intentar por lo menos, que luego se daría o no, pero que lo iba a intentar. Porque yo veía que la capacidad que teníamos de ahorro si no vivíamos en casa de nuestros padres era nula. Quiero decir, yo estaba con una empresa, por ejemplo, en Valencia, que las condiciones laborales eran muy buenas para el nivel que cobran ahí un ingeniero electrónico, o sea, la verdad que yo con esa empresa no me puedo quejar de esta segunda, no me puedo quejar nada porque la verdad que ellos me trataron fantástico y demás, pero claro, la capacidad de ahorro, tal y como está la vivienda, tal y como está pues en los coches, lo que tenemos que hablar, era como yo no, o sea, estaba haciendo cálculos, tú calculabas un poco lo que ahorras, multiplicas la entrada que tienes que dar de un piso, yo en este caso tengo pareja y más o menos lo puedo multiplicar por 2, pero los que no tienen pareja, ¿qué hacen? ¿Sabes? Entonces veía, digo, es que mi capacidad de ahorro era no nula, pero nula conforme a cómo está ahora el nivel de vida. Entonces dije, pues mira, yo lo voy a intentar
y hubo un periodo también de 3 o 4 meses en el que estuve aplicando y yo, para un poco saber toda la historia que hay detrás, yo al principio, las empresas de Irlanda, empresas de Estados Unidos, empresas de Inglaterra, yo empecé aplicando, no me contestaba ni una. Quiero decir, yo tenía un currículum en desarrollo electrónico, desarrollo de PCBs, firmware, bastante bueno. O sea, ya había estado en empresas que desarrollaban y había estado tocando un montón de esos temas, pero en las empresas sí que es verdad que de Zaragoza y de Valencia sí que me llamaban, pero del extranjero no. Y yo decía, ¿qué pasa? Digo, no me quieren, o mi nivel de inglés, pero es que digo, mi nivel de inglés, si aún no me han hecho la entrevista, si ya me rechazan y ya ven el currículum vitae y ya me rechazan, digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Y esa es una duda con la que me voy a quedar. No sé si es porque al final yo ponía mi ubicación que era España y sabían que la experiencia que iba a tener es de 1 año o 2 Claro, y luego claro. volverte. Puede ser eso no lo sabía. Pero claro, yo veía ofertas de trabajo en las que decían 2 años de experiencia, yo tenía 4. Nivel de inglés, digo, pero sí, nivel de inglés no lo habéis visto más que en el currículum, jolín. Y digo, y en el Claro. currículum muy mal lo tengo que hacer para no demostrarlo. Entonces, claro, con eso me quedé. Luego tenemos un conocido común que él ya estaba trabajando en Irlanda previamente y me dio a conocer, necesitaban la oportunidad de un ingeniero, ¿vale? En general, ahí en la empresa en la que estamos actualmente. Y sí que es verdad que me dio a conocer al project manager que tienen ahí en Irlanda y por eso contacté. No lo conseguí en este caso por mí mismo, buscando por LinkedIn y demás, porque las empresas, en mi caso, que yo no sé el caso de otras personas, para tú acceder a un puesto en el que sea ya, pues eso, pues estás trabajando de ingeniero, estás trabajando de economista, de cualquier cosa que sea un poco más formada, yo creo que esperan que ya vivas allí, ¿sabes? Porque Sí, igual Sí. piensan, no sé, que el idioma, o sea, el nivel de inglés que tú tienes es más bajo, que en mi caso lo podría ser, ¿sabes? Entonces siempre me quedaré con la duda, como al final lo conseguí claro. por otros medios, siempre me quedaré con la duda. Yo quería preguntarte, porque yo estoy un poco en esa situación de que yo termino carrera, no sé si voy a hacer máster, no sé si voy a empezar a trabajar. A nosotros nos dan muchas charlas en la Sí, universidad sobre hacer experiencias, ¿no? Y motivarte y salir fuera y hacer muchas cosas por Europa, o sea, hasta proyectos europeos, rollo, yo qué sé, una formación o estar un año trabajando para el Parlamento Europeo, mejor con un salario pequeñito, tal, pero bueno, te incitan a que salgas fuera y qué tal. Entonces, ¿es tan guay vivir fuera de España? a ver, guay, guay, tú te vas a trabajar. Quiero decir, al final, guay, guay, depende de cómo te lo quieras tú pasar. Claro, Obviamente, igual que en España, a nivel de fiesta y todo lo que hablamos, no te lo vas a pasar. Yo, en tu caso, por ejemplo, que es algo que yo no hice en su momento, yo al principio de la carrera, como pensaba que tenía el currículum muy bajo, digo, a mí no me van a coger. No voy a tener oportunidades. Y ahí estaba dispuesto a no cobrar o a ir cobrando muy poco. Pero claro. claro, cuando ya tienes 26, ya dices, hostia, me voy ahora Ujú. a cobrar que me paguen mis padres, no, o sea, casi estás con 22, 21, que acabas de acabar la carrera y dices, joder, que me exploten fuera, tengo ya currículum y tú si has estado en el Parlamento Europeo, tú pones, yo he Claro, estado en el Parlamento Europeo, no hace falta ni que pongas de prácticas ni nada, he estado en el Parlamento Europeo y he total. trabajado allí como periodista en este caso. Entonces yo recomiendo más hacerlo al principio y luego yo creo que tienes más posibilidades si has tenido una experiencia previa en el extranjero en conseguir un puesto en el extranjero. Más que nada porque yo no lo había tenido, yo no había hecho ni el proyecto Erasmus, ¿vale? Porque, bueno, llegó la pandemia y demás y luego ya no Sí. me animé y como ya hice el máster y estuve trabajando aquí, estuve en España. Entonces yo me animaría antes, mejor antes que después, porque luego ya te pillan edades complicadas, depende también. Claro, pero a la vez también te pregunto, porque mucha gente sale fuera, ahora estamos viendo mucho gente que sale a Australia, Mm. Sí, está un año, ¿no? Consigue la visa de sí, Australia de estar un año, vale, la capacidad de ahorro. O sea, por lo general, ya. por lo que tú tienes alrededor, por la gente que te mueves, porque claro, a lo mejor a veces no, solo un caso, no, o sea, por los que te mueves, es más alta la capacidad de ahorro fuera, por ejemplo, en Irlanda que en España. Mira, nosotros estamos en una posición diferente. Nosotros trabajamos para una empresa española, tenemos un apartado fijo y un apartado de dietas que es según los días que estamos ahí. Nosotros, en este caso, como nos pagan el alquiler de la vivienda, sí que tenemos una capacidad de ahorro que dices, jolín, mucho mejor, igual, pues si antes ahorraba 600, pues ahora 1.800 puedo ahorrar. Mm. Que ya dices, muy bien, ¿qué pasa? Eso nosotros, si tú, por ejemplo, en este caso has comentado Dublín,
Dublín hay un montón de personas latinoamericanas, un montón de personas españolas que dicen, oye, lo dejo todo y me voy a Dublín. Intento conseguir un puesto de trabajo en la Guinness Storehouse en este caso, o en Starbucks o demás, ¿vale? Que son puestos de trabajo en los que No son muy cualificados, ¿no? Claro. eso es, pero puedes llegar a mejorar tu nivel de inglés, que en este caso te vendría, por ejemplo, muy bien. Claro. Claro, pero cuando tienes 21 años, cuando tienes 26 ya no dices, hostia, Totalmente. ahora trabajar ahora en un Starbucks no me vale. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tú cobras el salario mínimo, que serán unos 2.200, ¿vale? Tienes que compartir habitación, pensar que en Dublín el alquiler es mucho más alto que en España, igual un poco más que en Madrid y Barcelona. Sí que es verdad que, claro, la gente va allí porque dice, yo estoy cobrando aquí en Zara 1.100 y allí 2.200. Claro. Obviamente, claro, los precios no se multiplican por dos. Es decir, o sea, Sí, el como alquiler no es por o dos. sea, que tu poder de compra aumenta. Claro, tu poder de compra aumenta, eso es verdad. Pero claro, si tú estás, que yo veo a mucha gente, no, me voy de viaje a tal, me voy de. Claro, ahí no ahorras, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, además, perdón, te interrumpo. Sí, 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 obviamente. Lo puedes hasta simplificar un poco en lo que es tema del ocio, voy a Palma de Mallorca, Claro. o sea, yo creo que como que el gasto excesivo vale, estoy cobrando más, a ver, el cambio, o sea, lo que estoy pagando por un piso en Valencia, a diferencia a lo mejor en Madrid, es un poco. Ahora, los productos del Mercadona también, pero sobre todo la diferencia está en el ocio. O sea, el ocio es lo Claro, que sí. destroza al máximo Sí, sí. eso de capacidad de ahorro, ¿sabes? Claro, una cerveza en Dublín, ¿cuánto? Pues una cerveza en Dublín. Mira, nosotros llegamos, la primera vez nos presentamos en la zona más turística de Dublín y de repente nos dan 15 euros por un cubata y 10 por una cerveza, sí que es verdad, de medio litro, Sí. pero claro, dices, por mucha capacidad que tengas, 4.000 Sí, euros a que claro, quieras claro, cobrar o el lo que quieras, leñazo. ahí si te pones tú a salir todos los días, obviamente la gente que os he comentado que vive allí, pues claro, vive en condiciones, pues que hay gente que vive en habitaciones compartidas, habitaciones con otras dos personas, Claro. ¿vale? Y pagan igual 500 euros, sí, ahorran más, pero a base también de puro sacrificio, quiero decir, no es todo lo que reluce que vemos ahora en Instagram, no, mi vida en Dublín es la hostia, por ejemplo, porque eso es lo que me sale un poco a mí en Instagram, digo, no, que tiene su apartado negativo de que todo es más caro y si tú vas saliendo mucho y luego las condiciones con las que vives, no estás con tu familia, también estás a 3.000 kilómetros de distancia, eso lo tenemos que tener en cuenta, y luego además que vives una situación complicada, jolín, es que compartir habitación. Una cosa es que la compartas con tu hermano, que eso puede llegar a pasar, pero, jolín, con desconocidos que no saben si te van a robar o si te va a pasar cualquier cosa. Claro. Entonces, quiero decir que hay que tener en cuenta el punto en que estamos, que sí, que tú te puedes ir a hacer, por ejemplo, esto en el apartado de Dublín, Australia lo tengo un poco más desconocido, que sí que es verdad que hay mucha gente que se va por allí, pero en Dublín es verdad que tú cobras más y yo he conocido a gente que sí que ha ido aumentando de puestos, aunque no eran no formativos, pero ha ido aumentando de puestos y tienen ahora una capacidad de ahorro mayor de la que tenían en España. Pero esto ha pasado conforme a cuando los años iban pasando, ¿vale? Quiero decir, gente que llevaba 3 o 4 años de allí. Tú Sí. ya el primer año entiendo que no vas a ascender Claro. y vas a tener un salario conforme a la media, Claro. ¿vale? Súper, la verdad que súper interesante todo lo que nos cuentas. Más o menos estamos en mitad de podcast y siempre me gusta dar un giro dramático. Vamos a apartar por un momento la perspectiva ingenieril, ¿vale? Y nos vamos a centrar en un segundo bloque que hemos preparado, que también nos parece que tienes mucho que contar y Sí. que va a ser muy interesante para todos los que hayan llegado hasta aquí. Quería preguntarte por el rol que juega el deporte en tu vida, ¿vale? Y en ese sentido, queremos que nos cuentes un poquito el proyecto en el que te has metido a título personal, que si no me equivoco te estás preparando la Super Half. Sí. Entonces, quiero que primero nos cuentes un poquito pues cómo va ese proyecto y cómo lo afrontas, qué metodología empleas. Claro, Cuéntanos. el deporte siempre ha sido parte fundamental de mi vida, como vosotros dos, ha estado jugando a fútbol toda mi vida. Y si jugaba a fútbol de pequeño, me apuntaba a atletismo, fútbol y natación, fútbol y tal, todo el rato haciendo cosas. Entonces, yo ya no me he acostumbrado, yo con 19 años dejé el fútbol. Y dije, ¿qué hago? Digo, si es que yo he hecho deporte toda mi vida, Claro. digo, yo no puedo parar. Al principio no te encuentras, porque el gimnasio tampoco es una cosa que te apasione, que sí que la Totalmente. haces por salud y demás, pero no, entonces yo me vi un momento perdido que digo, ¿qué hago? Y hubo unos años ahí entre medio, 1 o 2 años, en los que sí que iba a correr, o sea, yo nunca he dejado de hacer deporte, pero lo hacía de una manera, pues, oye, salgo 40 minutos y vemos qué pasa.
una hora, vemos qué pasa, sin prepararme ninguna carrera, ningún objetivo de tiempo. Sí que es verdad que iba mejorando, pero tampoco. Y dije, pues hubo un momento que hice una 10K en Zaragoza y vi que había gestionado fatal la carrera, que no me había preparado bien. Y dije, pues oye, tengo que coger un entrenador que sepa, que conozca, ¿sabes? Ahora conozco mucho más gracias a él, pero al principio dije, oye, que sepa, que conozca, que me ayude a entender este deporte que me estaba gustando. Y a partir de ahí nos preparamos cosas más ambiciosas, porque al principio solo corría 5 o 10K, como todo el mundo. Y luego ya dije, pues bueno, ahora que tengo un poco más de tiempo, bueno, en ese momento, ahora ya no tanto, pero en ese momento dije, pues vamos a prepararnos las Super Halves, que son para que todo el mundo que no lo Sí, sepa. explica. Ah, sí, son 6 medias maratones que se hacen alrededor de Europa, que esta organización lo que intentó asimilar son las Six Majors, bueno, en este caso ahora son Seven, que son las 7 maratones del mundo, pero claro, las Six Majors es un poco para aficionados como nosotros, que claro, no tienen ni la capacidad para correr una maratón, porque claro, eso hay que trabajar durante muchos años, ni la capacidad económica para irse a Sydney, para irse a Nueva York, Boston, todas las que hay. Entonces estas están distribuidas por toda Europa, a ver si me recuerdo, yo he hecho la de Lisboa y la de Valencia, hay una en Berlín, Copenhague. Y las otras dos se me escapan ahora ¿Cardiff? mismo. Sí, Cardiff puede ser un. Sí, Cardiff es una seguro. ¿Y Praga? Y Praga, eso es, y Praga, esas 6. Entonces tú las tienes que ir completando. Al principio, lo que hacía este circuito es tú las tenías que hacer en menos de 5 años, pero vieron como eso generaba un auge en estos últimos años, que era que Increíble. todo el mundo lo quería Total. hacer. Entonces dijeron, pues las dejamos hacer para siempre. O sea, cuando tú quieras, tienes un pasaporte, igual que el que tenemos identificativo, y entonces te lo marcan ahí, cada vez que llegas a una meta, te lo marcan y dicen, has acabado O sea, X rollo carrera. cuñado y tal. No, no, Ah. es en internet. Ah, O sea, no, es ojalá, virtual. ya me gustaría, Estaría ya me guapo, gustaría. estaría bonito. Ya me Claro, gustaría. Pasaporte claro. del Y running. entonces luego al final es un poco, te dan una super medalla y un medallón, pero vamos, que es más el hecho de decir, pues oye, viajas un poco, aprovechas del atletismo para viajar también y para conocer Claro. un poco. Pero sí que es verdad que, bueno, como punto negativo, ¿qué pasa? Que tú cuando haces esas 6 medias maratones, como esas 6 son las más populares, todo el mundo las quiere hacer. Y hay muchas alrededor de España y de Europa que son exactamente iguales, pero ¿qué pasa? Que con esas es imposible conseguir un dorsal, Claro. ¿sabes? Entonces ahí hay un problema. Yo quiero debatir un poquito de eso, Bueno, porque eso. te quiero preguntar, porque eso pasa, la maratón de Valencia, venga, todo el mundo quiere hacer. Tío, eso de que cualquier persona pueda pillar un dorsal y estás quitándole tal, puedes ponerte, bueno, no sé en qué, no quiero cagarla, en qué maratón fue, creo que fue en el País Vasco, que le pusieron dorsales a gente que iba a hacer un tiempo más corto. Determinado. Determinado, ¿qué pasó? Que no lo lograron y al final acabaron atrasando tal, y esta gente les denunciaron y demás por eso, porque hasta qué punto una persona puede comprar un número, un dorsal Sí. y correr. Pues ese es un problema bastante grave y quedaría para otro podcast, que es que al final la gente le ha perdido el miedo al correr y a los deportes de larga distancia. Yo el miedo se lo tienes porque no es lo mismo una 10K, no es lo mismo una media maratón. Y tú ahora, cualquiera de nosotros se puede poner, cualquiera puede coger y decir, oye, voy a correr una maratón, voy a correrla. Te pones a correr, corres súper lento, pero claro, te vas a lesionar. No te haces un estudio, por ejemplo, del corazón, que sí que es necesario. Jolín, que hay que tener Un respeto. un respeto y hay que entrenar conforme. O sea, una maratón es muy complicada, son 42 kilómetros. Tú tienes que hacer durante varias semanas pues vamos a poner más de mínimo 50 kilómetros semanales. Jolín, que eso yo siempre le recomendaría a la gente que o contratara a un entrenador o estuviera preparándolo con alguien que sabe. Entonces, lo que hablas tú es la Beovia de este año, que la gente coge, sí, exactamente. que es una carrera de 20 kilómetros, ¿vale? Que es muy popular ahí en el País Vasco. Sí. ¿Qué pasa? Que la gente se empezó a poner dorsales y se pone muy adelante. Porque tú tienes como distintos cajones, Claro. ¿vale? En los que tú, según el tiempo que vayas a hacer, coges y dices, oye, pues yo voy a hacerlo en hora y 20, me lo invento. Pues yo me pongo en el de hora 19 y así corro con los míos. Pero claro, si yo lo voy a hacer en 2 horas, ponme en el 2 horas. ¿Qué Claro. pasa? Que en el 2 horas, pues está gente que se lo ha preparado menos. Y yo quiero salir, o yo o la persona que hizo eso, yo quiero salir con los influencers de turno, yo quiero salir con los Ya, atletas. entiendo. ¿Qué pasa? Que luego tú te ves que no eres un atleta, ni no eres un atleta súper top, ni tampoco eres de los de atrás, que estás adelantando todo el rato a gente que se ha puesto ahí solo para estar. ¿Sabes? Eso suele decir, no, he salido aquí con muchos influencers que corren muy rápido. Pero digo, ¿pero qué sentido tiene? Estoy allí. Sí, es normal que luego denuncien vamos.
Es que a mí me da la sensación de que la gente está confundiendo simpleza Claro, con algo fácil. claro, Y eso no es lo es, mismo. Es un deporte simple porque aparentemente solo corres, totalmente. pero eso no lo hace fácil. O sea, la gente no se aventura a subir el Everest. ¿Por qué? Porque, coño, ya a priori dices, caray, ¿cómo voy a subir yo un 8000? ¿Vale? Pero es que todo el mundo le da la sensación de que puede correr, que puede, ¿por qué no puedo hacer? ¿Por qué no puedo correr 42 kilómetros? Y como efectivamente dices, joder, que hay limitaciones y que las cosas requieren su entrenamiento, su metodología Claro. y su calzado y muchísimas Bueno, cosas importantes, ¿no? Entonces, es como que ahora, pues las modas, que en este sentido, pues también tienen esa parte negativa, vaya. claro, calzado, alimentación, bueno, es que la nutrición previa, la nutrición en carrera, bueno, son un montón de factores que es que yo ahora tampoco tengo ni los conocimientos para comentarlo aquí, pero es que se necesita tiempo y es que se necesita, tus músculos, tus huesos se deben adaptar a ese tipo de distancias. Yo tenía 21 años corriendo, haciendo deporte y demás, yo empecé a prepararme la media maratón y me lesioné porque mi cuerpo no estaba preparado. Entonces, la gente me dice, no, Javier, tú ahora que lo has hecho muy rápido la media maratón, tú puedes prepararte la maratón. Y digo, puedes prepararte muy bien. Es que prepararme son 6 meses en los que voy a tener que estar corriendo Exacto. muchas tardes. Yo ahora no tengo, por ejemplo, yo ahora en Irlanda no tengo tanto tiempo, no tengo la capacidad de entrenar tanto, entonces digo, oye, pues lo aplazo cuando sea más mayor. Claro. Pero la gente no yo creo, es como el método check de, no, ya he hecho un maratón, pum. Sí, ya está. Sí, como que una meta de decir, pam. Pero además es que yo flipaba, porque en el de Valencia pasaron enfrente de mi casa, kilómetro 9, había gente que iba andando. Claro. Digo que son 42, ¿no? O sea, son. Pero. Sí, sí, no, y además, por ejemplo, el maratón de Valencia, prepárate primero otras maratones menos multitudinarias, porque la Claro, maratón de Valencia, claro, es muy chula, es muy llana, pero hombre, si tú vas a ir lento, te da igual ir en una que haya un poco de desnivel que haya un poco menos. totalmente. Entonces la gente, pues no, voy al maratón de Valencia o voy a la media de Valencia, en este caso. Aquí son un poco las más famosas porque es totalmente llano. Pero claro, jolín, yo lo que le digo a la gente es, hay que tener cuidado con este deporte y con cualquiera, ¿sabes? Que hay que informarse, que hay que preguntar, que hay que entrenar, Totalmente. jolín, que no es... O sea, yo lo que recomendaría es estar atentos en el deporte que hagáis, pero es que tú mismo lo has dicho en el Everest, muchísimas imágenes de gente que se Totalmente. Que va, queda... sí. Claro, no Porque, igual al mismo nivel, pero porque vamos, además es que en cualquier deporte, o sea, cualquier deporte, si lo llevas a esas grandes medidas, como una claro. maratón, como subir un Everest, como, tío, meterte en una jaula y practicar MDMA, ¿sabes? Es que, Claro, ¿qué haces? O sea, si no tienes un control, es que vas a acabar. claro, yo en este caso me tuve que ayudar y me sigo ayudando de un entrenador, ¿vale? Y en el que me va diciendo, oye, pues ahora entrenamos más, yo le digo mis sensaciones, yo, vamos, recomiendo sobre todo cuando eres principiante y ya luego cuando vas siendo más mayor, pues no, si quieres puedes hacerlo por tu cuenta, pero con este tipo de largas distancias sobre todo, jolín, que vemos muchas situaciones traumáticas de que gente se muere en la meta por un fallo cardíaco. Jolín, que es que ya no estamos hablando que es que te juegas no te, si está bien, si tú entrenas, si tú te haces todos los controles médicos y demás, no tiene por qué ser un deporte de riesgo el correr, jolín. Claro, Entonces, que no estamos hablando de subir el Everest, pero claro, tienes que hacerlo un poco de manera pautada, ¿vale? Y Correcto, es lo correcto, que con criterio, vaya. recomendaría. Javi, y cuéntanos un poquito, un poco hilando, todo de la mano del deporte. El running es más reciente Sí, y más estos retos, ¿no? Pero lo que sí que llevas practicando muchos años es el tema del arbitraje, ¿no? Y queríamos sacarlo porque no todos los días uno tiene la oportunidad sí, de entrevistar a un árbitro. Y encima un árbitro, caray, que ha llegado lejos. sí, bueno. Porque, hombre, para lo joven que eres, hostia, has llegado lejos. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso, hasta dónde has llegado y un poco qué es también lo que lo ha paralizado temporalmente. Claro. Pues yo en principio, yo cuando al final te metes en el arbitraje un poco porque se metían todos y 3 o 4 o 5 de nuestro grupo dijeron, pues venga, vamos a apuntarnos a clases de arbitraje. Y al principio cuando yo lo solapaba, pues en cuarto de la ESO, así con 15 años, no me acuerdo si con 15 o 14 años, empecé en esto del arbitraje y empiezas con pues niños de la escuela fútbol 7 sobre todo, pues de quinto sexto de primaria. Y ahí empiezas, pues eso que dices, jolín, es que tú con 14 años, 15 euros, 15 euros que cobras por partido, dices, soy millonario, es que voy a reventar ahora el Paco, cualquier chiringuito de estos. Entonces, pues tú, jolín, sí que te gusta el fútbol, obviamente, pero lo haces al principio básicamente, dices, dinero, 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 no sé qué. claro, Y así es un poco como una paga que te darían tus padres. Y totalmente. al principio empiezas así.
¿Qué pasa? Que luego la gente obviamente va priorizando otras cosas. Yo, hasta que lo pude compatibilizar, lo compatibilizaré a los 19 años, pero luego llegué a una categoría, tanto en el fútbol como en el arbitraje, en la que no podía ser compatible, tenía que decidir una de las dos. Claro. Y al fútbol ya le había dado oportunidad, no iba a ser profesional, ni mucho menos. Al arbitraje tampoco, pero bueno, digo, otra cosa, y el fútbol me gustaba y me Por lo apasionaba. menos te pagaban, ¿no? En el Claro, arbitraje, eso es. o sea. Y entonces yo con 19 años decido ya meterme un poco en la carrera del arbitraje, ¿vale? Y entonces ahí es cuando me empiezo a tomar en serio el arbitraje de verdad, en serio en las pruebas físicas, en serio en el temario, Exámenes, ¿no? en el examen, porque hasta ahora el Javier de 18 años era, no, yo fútbol y lo que hago un poco con el conocimiento que tengo de fútbol puedo hacer los exámenes. Pero ¿qué pasa? Que son preguntas súper rebuscadas, entonces acabas casi negativo porque eran preguntas de test. Entonces, claro, yo al principio me mantenía en mi categoría y ya está. Luego ya es cuando dejo de jugar a fútbol, cuando digo, pues vamos a por ello. Y luego pues empiezo en primera regional, ¿vale? Luego llego a regional preferente y luego a tercera división, que es ahí hasta donde llegué. Tercera división, pues luego está segunda, primera ref, segunda y primera división, ¿vale? Pues sería la quinta división de España. Que bueno, que está bastante bien, porque por ejemplo en Aragón solo tenemos 30 árbitros y 3 en este caso de Teruel, entonces, jolín, que yo estoy muy orgulloso de lo que he conseguido, pero bueno, que es un proceso bastante complicado porque al final, pues como lo hemos visto en la actualidad, eh, con el fútbol un poco todo es más objetivo. Tú un futbolista lo ves y dices, no, juega bien o juega mal, y más o menos tenemos toda la misma opinión, pero con un árbitro, estamos los tres Claro. aquí. Yo quiero entrar, tengo que entrar ahí y es, sobre todo, me quiero centrar más en el fútbol base, el comportamiento que hay arriba en las gradas, ¿no? Pues claro, mira, en el fútbol base yo lo diferenciaría, pues lo que has comentado, fútbol base, pues de 18 para abajo, y Vale. luego fútbol amateur, que es lo que arbitraba. Entonces, fútbol base, cuando tú estás arbitrando a niños de quinto y de sexto de primaria y tú ves a sus padres gritándote, ¿sabes? O gritando a los niños del otro, dices, jolín, pero ¿a qué estamos? Yo he habido situaciones que he dicho, yo paro el partido y yo hasta que no se calle ese padre, que eso no lo puedes hacer, o sea, si no dice un poco insultos por demás, pero yo que te estés metiendo con un niño, con cualquier cosa, con que tira mal, para mí es para parar el partido porque estos niños no tienen por qué soportar a un padre mal educado, Y ¿vale? con cualquier edad, ¿no? Me Claro, imagino, sí, o con sea, cualquier edad, pero cuando tú estás viendo que niños de 11 12 años, es que a mí hay veces que me entraban ganas de llorar en el campo, de decir, tío, pero ¿cómo podéis ser tan sinvergüenzas? Y perdón sí. la expresión, porque, jolín, estamos aquí pasándonoslo bien todos, y yo he visto decirles a un padre, no, a ese no le des la mano que te ha dado muchas patadas, cuando eran amigos. ¿Sabes? Es que, jolín, te da una tristeza tremenda. Ya no es lo que te digan a ti, porque tú al final tristemente te acostumbras a lo que te dicen. No debería ser así, pero estamos ahora mismo que todos los insultos hacia el árbitro, pues tú te los Se tienes que comer. permiten, sí, Claro. y está Entonces es bien. más por las terceras personas. Por ejemplo, en mi caso era más por. Vale. Era un poco más por las personas que me querían, que estaban en la grada, más que por mí, porque a mí me daba un poco igual, porque sabía que obviamente hacía cosas mal, pero la mayoría de decisiones las tomas de manera correcta. Entonces, en la parte de amateur, o sea, de amateur, de niños y Sí, juveniles y demás, es más por la tristeza de decir, jolín, estos niños se están educando, necesitan unos padres que le Total. eduquen. Vuestro padre, por ejemplo, en este caso, no le he oído yo gritar jamás en la vida a un árbitro. Digo, a ver qué dices, que esto lo Claro, pi. no, pero no lo he oído jamás gritar a un árbitro, cualquier tontería y demás, Sí, sí, sí. pero, jolín, con un respeto. Y luego pasa, yo he estado en situaciones, pues bueno, por ejemplo, yo sufrí una agresión Sí. en un momento Sí, determinado te de queríamos mi. preguntar, cuéntanos un poquito esa anécdota, ven. Pues mira, yo el sábado día de antes, yo pité un Zaragoza-Huesca de División de Honor, que muchos de los jugadores hoy son profesionales, súper Wow. orgulloso. Salía en CarTV, que es la página web de Sí. Aragón, lo pudieron ver pues en mis abuelos y demás, pues tú imagínate la ilusión que hace, y todo súper bien, ¿sabes? Sí, Ahí en la ciudad deportiva, encima yo era del Zaragoza, que bueno, obviamente ahí te claro, por inhibes un ramas. poco de lo que eso, pero vamos, dices, jolín, súper ilusionado. Y al día siguiente, pues por lo que sea, te toca hacer un partido segunda regional. Llegas ahí y obviamente en situaciones del campo y demás te adaptas a los jugadores, a la calidad de los jugadores, pero todo el mundo tiene derecho a jugar, por supuesto, y todo el mundo tiene derecho a recibir un arbitraje de cualquier manera. Entonces, ¿qué pasa? Llego allí y bueno, enseguida los jugadores del equipo visitante a protestar demasiado y demás, y en una de las jugadas, uno de jugadores del equipo local le hace una patada muy fea.
al portero del equipo visitante. En este momento yo veo al jugador y voy a sacarle la tarjeta amarilla, Vale. ¿vale? Que ahí dudaríamos si era amarilla o roja y Sí. demás, Ujú. pero bueno. Entonces yo le saco la amarilla lo primero y veo que el portero que había recibido la agresión, o sea, la agresión o la falta Sí, sí, temeraria en este caso para mí, empieza a pegarle puñetazos en la cabeza mientras el otro chico estaba en el suelo. Claro, a lo esto de que todo el mundo va por él y le Empuja, lo empuja un frena. poco, le empuja hacia atrás. Y yo me lo llevo de frente. Obviamente, yo en ese momento lo primero que hago es sacarle la tarjeta roja porque había agredido a una persona Claro. cuando ya había pitado falta. Y entonces me dice a mí, en ese momento yo pongo cara de póker, porque ahí si es risa, que te estás riendo de él. No es el caso, obviamente. Tampoco puedes parecer que tienes miedo, que lo tienes. Que lo tienes. Hostia. Entonces tienes que poner ahí una cara de póker en plan, roja. Y me dijo, para mí, y yo, sí, roja. Queda expulsado, intentas hablarle hasta de usted, que yo no lo solía hacer. Y entonces se vuelve a girar a intentar pegar al otro compañero. Y cuando ven que le frena, pues yo no me di cuenta y me pegó un puñetazo que me tiró al suelo. ¿Vale? No te quedas noqueado, ¿vale? No, pero claro, Sí, pero de bueno. esto de que no te lo esperas, Ujú. entonces se me cayeron las tarjetas ahí y demás, tú tienes Obviamente, que claro. suspender directamente el partido. Claro, ese protocolo, nada, suspendes partido. Claro, tú ¿Y imagínate, hay que llamar, por ejemplo, también a la policía o hay que dar parte de algún modo? claro, depende. Por ejemplo, tú ahí estás, lo que comentabas, yo estaba solo, segunda regional no tienes líneas aquí en Aragón, y luego si ves que la situación es peligrosa, es decir, si tú ves que todos van a por ti, que tú necesitas algo de defensa, pues tú puedes llamar a la policía, al guardia civil o demás. Yo lo no vi necesario porque todo el mundo me defendió del equipo local hasta del equipo Sentido visitante. común, ¿no? Claro, pero vamos, para poneros en un contexto, la persona que me agredió, después justamente yo me estaba yendo hacia vestuario, saltó su padre y me dijo, esto te lo has ganado tú. ¿Sabes? Yo me quedé. ¿Sabes? Imaginaros el nivel tampoco de educación que Totalmente, tenía, ahí que está, tenía. claro. Entonces, pues lo que haces es, yo al final estás en una situación muy nerviosa y de impotencia porque tú no puedes hacer nada. No, obviamente no vas a pegar a nadie, pero claro, yo en ese caso, por ejemplo, estaba temblando un poco porque claro, con miedo, tú estás ahí en un container que estaba yo como vestuario, ¿sabes? Sin una persona de confianza, ¿sabes? Mm. Estaba en un pueblo, quiero decir, no estaba en la ciudad de Teruel, estaba en un pueblo. Es que claro, Tienes que describir todo lo que ha pasado. Tú estás nervioso. Al final no te das cuenta un poco, dices, ¿qué ha pasado exactamente? ¿En qué minuto he parado el partido? Jolín, que son muchas cosas que no te ayuda a nadie. ¿Sabes? Dices, hostia, era el 51, había pitado falta, que había sacado. No te había dado tiempo ni a apuntar Claro. si había sacado amarilla, si no. Jolín. Y a los 2 minutos de que estoy haciendo el acta, me viene a pedir perdón. Digo, joder, macho. Digo, la persona que me había agredido. Y digo, pues, hombre, sensación de impotencia porque, ¿qué le dices? Claro. ¿Te cagas? Pues no, pues dices, pues vale, ¿qué voy a Pero, hacer? en plan, es verdad que da la sensación de que cuando hablamos de arbitrajes, casi siempre es todo negativo, en el sentido Ya, de, quiero decir, me cuesta ver qué es lo que te hace seguir y qué es lo que te hace decir, pues voy a seguir arbitrando cuando solo recibes insultos, solo recibes faltas de respeto, solo ves cosas feas del sí, fútbol. Y ya no te quiero contar si se lleva al límite de una agresión. O sea, llega un punto en el que dices, señores, me estoy jugando mi integridad física total. por un deporte que amo, que he practicado, pero que aquí a la gente Ya. en muchas ocasiones se le va la olla, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú la balanza sigue inclinándose a que todavía merece la pena seguir Ya. practicando el arbitraje? Es que de verdad tiene muchísimo mérito. Ya, sí, por ejemplo, la parte económica ya no es, porque ya no es un sueldo, es que no es ni un sueldo, ¿vale? Porque al final en tercera división puede ser como un complemento, pero si tú ya trabajas no necesitas ese dinero, ¿vale? Eso para empezar. Entonces, por la parte económica no era, pero a mí me gustaba el fútbol y obviamente he tenido ese partido, que es la única anécdota así fuerte que he tenido, pero también he tenido partidos en el que la gente te lo valora. Y no Claro. todo el mundo, Qué obviamente. complicado. Yo Qué creo que complicado que es. un árbitro Qué complicado, pero si tú también te sabes, un poco también me pasa en el trabajo, no es muy diferente. Al final, tú tienes que vender decisiones, ¿vale? Tienes que justificar por qué has decidido de una manera o de otra. Y luego en el fútbol no es todo blanco o negro. Al final hay grises. Tú tienes, Claro. según también la manera en la que lo expliques, tú puedes estar acertado, o sea, para una misma decisión puede estar acertado si lo explicas de una manera correcta a los futbolistas, y yo era una persona que intentaba explicarlo bien. Entonces eso yo entiendo que la gente lo agradecía. Hombre, si preguntáis por ahí igual decía, este era malísimo, no sé qué. No, pero yo intentaba explicarlo y Sí. oye, que es que igual hay cosas que desde fuera no se entienden. ¿Por qué he pitado esto? ¿Por qué no he pitado esto en este momento del partido? Pues todo tiene su justificación, por lo menos en mi caso. Entonces tú cuando eso después lo comentabas
y entonces ya pues ya por lo menos decías, oye, pues gracias. O sea, la gente sí que es verdad que le viene muy bien el hecho de decir, oye, te he pitado esto por esto. Y de manera respetuosa de tú a tú, porque tú también eres. Es que yo me veía con ellos y a mí me daban envidia porque jugaban a fútbol y yo no. Claro. Entonces yo era un poco de tú a tú. La única diferencia es que yo no tocaba el balón, ¿sabes? Pero Totalmente. a mí lo que me gustaba es, no, este cambio de dirección, jolín, al final es que ves fútbol delante Claro, tuyo, claro. ¿sabes? Y te hace sentir un poco eso. Vale, pues ya empezamos a entrar. Joder, se me está pasando volando, macho. Sí, macho. Llevamos ya un ratito. Que vamos a hacer las preguntitas, ¿no? Siempre hacemos unas preguntas, ¿vale, Beni? Que se las hacemos a todos los entrevistados. Y luego te vamos a pedir que hagas una pregunta, ¿vale? Para el siguiente. Para el siguiente, Para pero el siguiente obviamente no te invitado. No vamos a sabes decir quién es. quién es. Y hay una pregunta también que nos dijo en el primer podcast para ti, ¿vale? Entonces, ¿qué preguntamos primero? Bueno, vamos a Vamos, empezar por las preguntitas cortas, si las quieres. breves, ¿no? Vale, Venga, cortas, Vale, ¿no? sí. Sí. Esta es lo primero que se te Vale. venga un poco a la cabeza. Exactamente. Entonces, un sueño. Un sueño, seguir desarrollándome profesionalmente, pero en la ciudad en la que vivo. Muy bueno. Guay. Un miedo. Ese, en parte. Voy a ver en el ámbito laboral si voy a tener oportunidades en este mercado tan reducido como es Teruel, o adaptarme en su caso. Ujú. Un orgullo. Un orgullo, el hecho de intentar las cosas. Si luego salen mal, pues no he tenido tampoco miedo y hacer cosas que la gente en un principio diría, uy, qué miedo, pues yo lo he intentado. Qué bueno. Tampoco aquí soy, pues eso, un aventurero de la vida, pero sí que he intentado cosas que igual no todo el mundo estaría, pues el tema de arbitraje, tema de más, pues lo intentas, si fallas, si no esto, pues ya está. Claro. Súper. ¿Y qué pregunta te gustaría? Bueno, espera, responde Vale, primero sí. y... La pregunta era que si no estuvieras, vamos a hacerlo más yo creo en el mercado, o sea, en el sistema, o sea, en lo laboral, si no estuvieras trabajando ahora mismo ahí en Dublín, ¿dónde crees que podrías estar? ¿Vale? Ahora mismo, Es decir, si no te dedicaras, por ejemplo, a la Sí. ingeniería, si no ¿vale? me dedicara a la ingeniería, Exacto. ¿Qué es ese típico segundo pensamiento de Claro. decir, caray, podría haberme Estaría- dedicado a esto? claro, pues no por vaya el arbitraje. Claro, no, totalmente, porque no iba a ser, porque no iba a ser el caso, porque no tenía la capacidad de ser profesional, pero yo creo que si no me hubiera dedicado a esto, al final hubiera tirado algo relacionado con el deporte. Es decir, si hubiera hecho, por ejemplo, os he comentado antes que magisterio de primaria, pues yo creo que hubiera encarado de alguna manera que otra al deporte, porque es un poco el hobby que tengo, ¿sabes? Siempre tengo Claro. ahí esa espinita de, oye, de ingeniero bien, pero si hubiera sido algo relacionado con el deporte. Claro. Pero bueno, al final yo creo que también toda la gente que practicamos deporte siempre decimos lo Sí, mismo. totalmente. Entonces, pues eso. Pero acabo es lo que te gusta, ¿no? Lo Claro, asocias a- pero no sé si tanto como para hacerlo tu día a día. Totalmente. Pero bueno, es con una duda que me voy a quedar ya. Vale, Beri, y ya por último la pregunta que para el siguiente. Pues yo, mira, sin saberlo un poco, le preguntaría al siguiente invitado de cómo se ve, en estos tiempos tan convulsos, cómo se ve él a nivel personal dentro de 10 años. Muy buena, qué buena, qué buena. Vale, pues nada, esto es todo. Segundo capítulo, bueno, segundo podcast, perdón. Nos vemos en el tercero, espero que os haya gustado. Yo estoy súper a gusto, yo creo que ha El sido invitado ha estado a gusto. súper- Sí, al principio un súper poco top. nervioso, pero luego Bueno, es verdad pero te que empiezas a soltar. no paro de hablar, eso sí, ¿eh? Sí. Bueno, Entonces, pero- bueno, espero que os haya gustado mucho y nada, si eso, darle un like y suscribiros. Nos vemos a la siguiente.